en primer lugar, agradecer muchísimo a Luis Alberto que amablemente haya querido venir a hablar con vosotros. Yo creo que, lógicamente, si se habla de poesía en España, es inevitable nombrar a Luis Alberto. Entonces, en este sentido, yo lo llamé y él accedió a venir, y creo que es, entre otras cosas, como un gesto que le honra y que muestra también esa calidez humana, ¿no? Pues, digamos que le ha llevado pues, a venir aquí a hablar con todos vosotros, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, porque de hecho el género de poesía es un género que digamos que para los inicios, cuando la gente se inicia en literatura, es algo muy apetecible, es decir, a la gente enseguida le encanta, y sobre todo a los jóvenes creadores, crear poesía. Es algo pretencioso porque realmente la poesía es, digamos, el cenit de la literatura, es decir, es, digamos, lo más elevado. No sé si Luis Alberto estará de acuerdo con lo que yo digo. Hombre, pero yo sí. Como soy persona modesta, no estoy muy de acuerdo en el sentido de que como soy poeta, pues entonces no me parece que lo más importante es lo que hago yo, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso sí es cierto que históricamente poesía abarcaba toda la creación literaria, porque poesía viene del griego poiesis, que significa creación. En ese sentido, pues todo es poesía. La novela, ¿de dónde viene la novela? La novela viene de la poesía épica. Las grandes novelas del siglo XIX, esas grandes creaciones como Guerra y Paz, por ejemplo, como Madame Bovary, como los episodios nacionales de Galdós, en el fondo son la épica del siglo XIX. De modo que todo se retrae a la poesía. El teatro, que hablábamos con nuestro compañero que escribe teatro, pues, y que encima lo hace en verso, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, perdona? David Aracil. David, efectivamente, David Aracil. Pues David me contaba que hacía teatro musical, y eso sí que es antiguo, y eso sí que es poesía pura, porque realmente el teatro griego, por ejemplo, los grandes trágicos, lo que hacían era mezclar los episodios recitados con los episodios cantados, que se llamaban los coros, que evidentemente tenían un acompañamiento musical. De modo que música y poesía nacen juntas, y de la poesía se van después diversificando los distintos géneros literarios, pero en un principio todo es poesía. ¿Por qué los jóvenes empiezan, por lo general, escribiendo poesía antes que narrativa? Yo creo que porque es más fácil, porque es más breve, porque realmente los poemas uno emborrona una cuartilla y en esta página puede caber un poema, y un poema bueno. Sin embargo, para escribir un cuento, a no ser que sea un microrelato muy micro, o para escribir una novela hacen falta muchas horas de trabajo, hace falta también una tarea previa de disposición de la trama, de argumentación de la misma, etcétera, como que es complicado. Pero en cualquier caso, escribir bien poesía es tan difícil como escribir bien prosa. Lo que ocurre es que el talante del poeta es distinto que el talante del creador narrativo. El narrador tiene que tener un plan de trabajo cotidiano, tiene que hacerse una agenda en la cual escribir todos los días sea casi obligatorio, y tiene que ver crecer el número de folios. Tiene que decir, hoy me he hecho 5, como la media tiene que ser 7, mañana me tengo que hacer 9, ¿no? Y un día pues descanso, pero ese tipo de cosas no ocurren en el poeta. El poeta está marcado, y voy a decir algo que os va a parecer cursi y romántico, pero creo firmemente en ello. El poeta está marcado por el principio de la inspiración. El poeta escribe cuando la musa decide que ha de escribir. Antes no. Lo que ocurre es que no siempre lo que la musa dicta tiene un acabado perfecto y exige luego una elaboración por parte del poeta. Pero estoy absoluta y totalmente convencido de que sin inspiración no hay poesía. Luego, está fantástico lo que has dicho. Yo había pensado también, para la gente que digamos que tiene una calidad, porque de hecho en la asociación lo estamos comprobando, y hay gente pues que igual, bueno, aquí está Javier Redondo, que lleva una revista cultural, joven. Javier Redondo lo conozco mucho, claro, porque además trabaja con mi amigo Fernando Sánchez de la Voz, que probablemente venga después, ¿no? Sí, mañana viene. Mañana. Con Fernando Arrabal no va a venir ahora esta tarde. Sí, habrá a continuación, ¿no? No, con pero él, digo los con él. dos. Los dos Fernando no. Eso ya sería demasiado. Sí, ya sería demasiado. Juntos. No, el tema es que nosotros vemos que hay gente pues, que tiene una calidad poética, es decir, que escribe bien, y claro, si el mercado editorial está mal para lo que tiene que ver pues, con novela, ¿no?
bueno, más que mal, es que digamos que es un camino estrecho. Luego también digamos que Europa todavía tiene una especie como de fantasma, como de sistema de castas, porque todavía parece que el tema del padrino, aunque bueno, Javier Serra ha venido antes y ha dicho que no, que con padrino sin padrino daba lo mismo, ¿no? Pero aún así... Y no le falta razón. Sí, sí, porque fue con JJ Benítez a Espasa y no le dieron ni caso. Entonces, el tema es, realmente, para lo que es poesía, creo, vamos, yo de hecho es lo que le digo a la gente que tengo cercana y que escribe poesía, es todavía más complicado publicar Yo no sé poesía. si es más complicado publicar poesía que novela. Por un lado, digamos que hay mucho menos mercado poético que mercado de narrativa. Pero por otro lado, yo creo que diría que es incluso más fácil publicar poesía que novela. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Claro. Entonces, pues hay muchísimas editoriales efímeras de un amigo que decide de repente inaugurar una aventura editorial en una colección que dura 10 números, Claro. y uno de los números es un libro tuyo, porque caías en ese círculo, porque pasabas por allí, etcétera. Yo no creo que sea tan difícil. Lo que sí es difícil es entrar un poco en el circuito de las grandes editoriales de poesía. Y cuando digo grandes, son pequeñas grandes editoriales, porque en poesía, por ejemplo, vender 2000 ejemplares ya es una hazaña absolutamente increíble, mientras que en prosa, por ejemplo, 2000 ejemplares no es nada, en poesía es muchísimo. Entonces, en poesía además existe un aliciente que también concurre en novela, pero no tanto, que es la existencia de numerosísimos premios literarios de poesía, incluso en un momento crítico como el presente, pues se han conservado, yo diría que el 80 o el 90% de los premios que existían antes de la crisis siguen existiendo ahora. O sea que los ayuntamientos, las diputaciones, las entidades que auspician un premio son capaces de quedarse, digamos, con una parcela eliminada, pero no prescindir del premio porque les da cierto glamour, ¿no? Y en ese sentido hay, los que seguís internet, por ejemplo, con abrir las páginas que hablan de premios, hay muchísimos premios literarios. Yo creo que, y no lo creo que además estoy manejando estadísticas fiables, España es el país del mundo con más porcentaje de premios literarios que existen. Por ejemplo, yo he ganado un par de premios en Italia a lo largo de mi vida ya larga, y recuerdo que me decían, pero si es que en Italia tenemos pues 40 o 50 premios literarios al año, y nosotros son miles. O sea que en eso también llevamos una delantera sobre otros países en la medida en que favorece la escritura de los más jóvenes que pueden presentarse a muchos premios. Obviamente pues fracasarán en muchas de esas empresas, pero en otras ocasiones no lo harán. Y luego está el tema también muy manoseado del si los premios están dados o no. Pues hay algunos que sí y otros que no. ¿Cuáles los que están dados? Los que son de editoriales muy poderosas, muy potentes, que no pueden permitirse un resbalón. Pero sin embargo yo diría que el 90% de los premios no están, ¿no? Que se puede ir con la cabeza alta a esos premios y ir pues con la idea de que un prejurado los va a leer, que van a seleccionar 10, 15 originales para el jurado, que esa es una cosa importante, que muchas veces, yo que estoy en muchos jurados de poesía, me doy cuenta de que solo llega pues material de desecho a la final. ¿Qué ocurre? Que ha fallado no es los que han concurrido, sino el prejurado. Los prejurados son absolutamente decisivos en los premios literarios y hay que tener muchísimo cuidado porque, claro, son los que deciden quién es un premio o no, porque el señor que forma parte del jurado no va a pedir los 200 originales, sino se va a limitar a ver esos. Yo lo que le decía a Alejandro ahí en la puerta del edificio es que fundamentalmente, si eres escritor joven, lo que tienes que tener básicamente es, uno, calma, tranquilidad, no tener prisa, porque la prisa es siempre mala consejera. No desanimarse en modo alguno. No estar muy atento a lo que ocurre alrededor, porque eso puede también deprimir, el que un amigo que pensabas que es mucho peor que tú ya ha publicado dos obras y entonces tú te reconcomes, las uñas las tienes ya desolladas y ya no sabes qué hacer y incluso puedes desanimarte y dejar de escribir. No, lo que hay que hacer es continuar, creer en lo que uno hace, ¿no? Y apostar por la tarea personal y leer muchísimo, devorar todo tipo de literatura, porque leyendo es como se aprende a buscar un camino personal. Y de lo que se trata es de que al principio todos somos eco de alguien. Unos de 3 o 4, otros de 25 o 30,
que son los menos ecos, porque cuantos más maestros tenga uno, más se difumina ese magisterio, entonces vas adquiriendo más tu voz. De lo que se trata es de adquirir una voz personal. Y yo creo que eso se consigue a base de tesón, de tenacidad, de intensidad en lo que haces y de tener unas orejeras que te impidan pues enterarte de lo que ocurre alrededor, porque eso siempre puede ser muy desazonador y muy tranquilizante. De hecho, yo estaba hablando hace poco con un ponente que tenía que venir el domingo. Lo que pasa es que por motivos personales, pues hace un tiempo dijo, pues me encantaría acompañaros, que es Carmelo Guillén Acosta. Sí, hombre, Carmelo, lo conozco yo mucho, es el que dirige la colección Adonais. Adonais, bien. Y es una persona extraordinaria y además está muy relacionado con el grupo Númenor de Sevilla y es un estupendo escritor. Sí. Y él, bueno, hay dos temas que yo creo que como Luis Alberto tiene prisa, yo creo que son los temas fundamentales. Bueno, yo hasta el cuarto puedo perfectamente hablar, o sea que son menos 25. Sí. Es que tengo sesión de la Real Academia de la Historia, lo normal es que lo tenga a las 7, claro. Pero resulta que hay doble sesión hoy, la corriente y una conferencia de Hugo O'Donnell, y no debo faltar a ninguna de ellas. Entonces eso es lo que ha fastidiado. Nosotros lo entendemos, pero hay... En cualquier caso, que sepáis que estoy aquí para cualquier otra convocatoria, en fin. Qué bien. Pues aparte de agradecértelo, hay dos temas importantes. Uno, yo creo que esto sería fundamental, uno es el tema de, por ejemplo, Carmelo decía que la poesía está, es una visión un poco personal, pero él decía que la poesía existe para dar alegría. De hecho, Carmelo, si has leído algo de Carmelo, sí. Siempre tiene, por ejemplo, un poema muy famoso. Muy celebrativo. Sí, muy celebrativo. Por ejemplo, su poema más célebre es De amigos ando bien, y tiene alguno parecido, ¿no? Y luego, el siguiente tema, quizás un poco más crudo, es qué tiene que hacer, aunque esto sea un poco difícil, es decir, cuáles, digamos, son los golpes que tiene que soportar, digamos, el poeta joven o el poeta que está en ciernes, pues contra, digamos, toda esta especie de mercantilización de la literatura y de todo ese tipo de cosas. Es decir, en el caso de la poesía tampoco es tan peligroso el tema de la mercantilización, porque no existe, no está mercantilizada. Digamos, lo que está es evidentemente pues jerarquizada, ¿no? Hay grupos un poco cerrados y siempre cuesta abrirse camino porque, bueno, pues están los nombres de los mayores, luego de los menos mayores, pero que van creando una especie de pseudoaristocracia de la escritura y en este caso de la poesía. Pero mercantilizada no está, porque ¿quién ha vendido poesía en este país? Vais a tener ocasión de ver a uno de ellos y, por favor, estoy señalando con el dedo en el sentido de que es de los poquísimos que ha ganado algo con la poesía, que ha sido Antonio Gala. Antonio Gala, aquel libro de sonetos suyo que presentó hace unos años, 10, 15 tal vez, no lo sé, quizá más porque pasa el tiempo muy deprisa, fue récord de ventas en la Feria del Libro. Esto no ha ocurrido nunca. Por ejemplo, Joaquín Sabina también, cuando se acercó a la poesía desde la música, aprovechando su fama, lógicamente, como cantautor, pues también vendió. Pero estamos hablando de unas cantidades de ejemplares, pues numerosas, pero tampoco de la cantidad de ejemplares que se venden en un bestseller en prosa. Por ejemplo, pues Sabina habrá vendido 60.000, 70.000 libros. Gala, a lo mejor se acercaría a 100.000, no sé, os lo dirá el próximo día, a lo mejor estoy yo equivocado. Pepe Hierro, que nunca vendió prácticamente libros, pero tuvo la suerte ya en el invierno de su vida cuando pilló aquel éxito formidable que fue Cuaderno de Nueva York, pero vendió 45.000, 50.000 copias. Quiero decir que estamos hablando de cantidades impensables para un poeta, pero también ridículas si las comparamos con las novelas de Pérez Reverte o con las novelas, por ejemplo, de esta señora, la de Murcia, la profesora. ¿La Dueñas? No, exactamente, la Dueñas, exactamente. Que ha vendido muchísimo más, o lo de Barcelona, este señor también de Barcelona, que yo es que no me he leído los bestsellers. ¿Pero qué es bestseller de Carlos Ruiz Zafón? Una cosa sobre... ¿Carlos Ruiz Zafón? No, Carlos Ruiz Zafón también, pero ese tiene más calidad literaria. Falcones. Defonso Falcones. Ese tipo de literatura bestseller que pues lo venden por centenares de miles. Ahora hay que decir que la crisis está afectando muchísimo al mundo del libro, de tal manera que ahora lo que eran antes cientos de miles, ahora son decenas de miles. Y lo que antes se vendía a 10, 15.000, que se podía decir que era una novela bien vendida, ahora con vender 3.000 ya te puedes dar con un canto en los dientes. O sea, estamos hablando de que la crisis está afectando muchísimo al mundo del libro, sobre todo de cara al tema de
de la utilización de materiales librescos vía internet y gratuitamente, porque no hay una sensación de que puedes comprar un libro electrónico. La gente tiene la sensación de que los libros electrónicos no se compran, se obtienen. Entonces, en ese sentido, no hay una cultura del pago por libro electrónico y por tanto no hay un negocio del libro electrónico en este país. No se puede decir que ha bajado el negocio del libro en papel porque ha subido el del libro electrónico. Ninguno de los dos existe. Está bajando mucho todo. Curiosamente, y me dieron un dato ayer, un alto ejecutivo del Corte Inglés con el que almorcé, y es una buena noticia para quienes como yo adoramos el cómic. Sin embargo, las novelas gráficas, el cómic, es lo único que ha subido en los últimos meses o en los últimos 2 años. Hay un porcentaje de negocio un 15% superior en 2012-2011. Una cosa pintoresca, pero realmente pues, muy aleccionadora para los que adoramos el mundo de las viñetas. Y con relación al... Esta sí que es la the last one. Claro, the last one, sí, porque esta sí que tenemos que ir. Con relación al tema, por ejemplo, que hemos hablado antes de el ánimo, es decir, ¿cuáles son las motivaciones? Claro, esto es muy subjetivo, porque cada uno tendrá las suyas. Cada uno tendrá las suyas, claro. Pero una de las cosas que también os recomiendo, no hay necesidad que lo recomiendo porque vivís en esa sociedad, obviamente yo creo que el escritor ahora no puede estar de espaldas al mundo de lo audiovisual, y ahora menos que nunca. Entonces, por ejemplo, el cine fue el gran vivero de los grandes novelistas del siglo XX, ya a partir del año 30, ¿no? Y ahora probablemente pues las series de televisión son donde los guiones resplandecen con mayor brillantez, ¿no? Es curioso, pero realmente el cine pues, nos da a veces muestras de mucha debilidad en los guiones. Sin embargo, hay series de televisión que son perfectas. Entonces, esa mixtura entre las lecturas literarias de los clásicos, os recomiendo volver siempre a los clásicos, ¿no? En los clásicos se aprende de todo y además están más vivos que cualquier contemporáneo. O sea, es mentira que están muertos y enterrados, están vivos y coleando. Entonces, volver a cualquier clásico, sea grecorromano, sea clásicos españoles de nuestros siglos de oro, sean de la época isabelina inglesa, sean de la época alemana de Weimar, con Goethe y compañía, sea de la gran novela realista, eso es siempre una apuesta de futuro, no de pasado, no es cuestión de alojarse en las estancias del pasado, sino al revés, proyectarse hacia el futuro. Y eso, mezclado también con la atención al presente, que son pues, la cultura del audiovisual, que es tan potente, Internet, que ha transformado por completo el mundo de la edición. No olvidemos, por ejemplo, que yo mismo, que soy un carroza, sigo publicando en revistas cibernéticas. Siempre que me piden entrevistas o me piden algún artículo, algún poema nuevo para revistas, yo colaboro. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco hay que publicar en papel para sentirse realizado, que se puede perfectamente vivir una existencia en las ondas electromagnéticas o electrónicas o como se llaman de la red, y que realmente puedes tener una serie de lectores que no tengan por qué ser los habituales de la librería que compran un libro convencional, ¿no? Que estamos en un momento de gran revolución en este territorio. Y sobre todo lo importante es que os hayáis matriculado aquí, que significa que queréis escuchar a gente mayor que vosotros y que os pueden dar ideas, y que ponéis cara y que ponéis voz a la gente, y que bueno, que estas iniciativas como la que tiene Alejandro con un grupo de amigos pues sigan cundiendo, porque la verdad es que son muy muy interesantes. Pues yo creo que habría que dar un aplauso enorme Por Dios.